Buen día, estimados amigos de Diálogo IM de Fin, una idea original del Instituto Mexicano para la Evaluación de Disciplina Financiera. Mi nombre es Eduardo González Chávez y tengo el gusto de ser director de análisis estratégico de esta institución. El día de hoy tenemos un invitado bastante especial, que es el magistrado Alberto Gándara Ruiz Esparza. Él es magistrado consultor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, que está a través de la otra pantalla. ¿Cómo se encuentra, señor magistrado? Muy bien, Eduardo, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos ya listos y a la orden. Gracias, magistrado, un placer tenerlo en este espacio. Espero que sea bastante nutritivo. Más bien, estoy seguro que será bastante nutritivo. Antes de comenzar con la primera pregunta, señor magistrado, quisiera a nuestro respetable auditorio mencionarle un poquito la síntesis curricular del magistrado. Él lleva 30 años dedicado al estudio del derecho disciplinario en México. Es autor hasta la fecha de 4 libros. Responsabilidades administrativas de los servidores públicos, por Editorial Porrúa. Derecho disciplinario mexicano, por Editorial Porrúa también. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, comentada. Y Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, comentarios y análisis comparativo, publicado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Es natural y evidente ver el conocimiento y el análisis profundo del magistrado en este tema tan importante. Antes de comenzar con las preguntas, quiero recordar que el derecho disciplinario lo vemos todos los días, más que otra cosa, el funcionario público que está siendo sujeto de un procedimiento, de un reclamo por parte de la autoridad por un mal ejercicio de sus atribuciones, que pueden o no implicar recursos públicos, financieros o materiales. Es donde entra el derecho disciplinario, donde el magistrado Gándara es experto. También no hay que olvidarlo, hay faltas administrativas de particulares para que los empresarios o los beneficiarios de ciertos programas lo recuerden también. Es importante tener todo en la normatividad, todo dentro del marco legal, para no incurrir en uno de estos procesos. Entonces, señor magistrado, cuéntenos, ¿qué es el derecho disciplinario? ¿Qué debemos entender por esta materia que no es nueva, pero está tomando mucho interés en México porque la estamos viendo en la práctica, producto de una reforma constitucional en mayo de 2015, producto de unos escenarios de gran corrupción? Platíquenos usted qué es el derecho disciplinario, señor magistrado. Con mucho gusto, Eduardo. Pues mira, quiero comenzar diciéndote que el término como tal no viene o no proviene a partir de esta reforma constitucional de 2015. El término ya viene de mucho tiempo atrás. Incluso es un término que en otros países se utiliza hace más de 50 años. Acá nosotros en México, el derecho disciplinario realmente como tal se empezó a gestar a partir de la reforma constitucional del 28 de diciembre de 1982 y la ley reglamentaria a esta reforma constitucional de 3 días después, que fue la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Ahí se crea el régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Antes, pues, básicamente había sido responsabilidades oficiales, delitos y faltas oficiales, pero no estaba concebido un derecho disciplinario como tal. La primera vez que se menciona este término en algún texto, si mal no recuerdo, fue en 1990, con el autor Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, ex magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el que ese año publica un libro denominado El Derecho Disciplinario de la Función Pública, ¿no? Posteriormente, pues ya otros autores empezamos a impulsar este término. Yo, desde la segunda edición de mi libro, Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de 2010, ahí empiezo ya a introducir el término derecho disciplinario, ¿no? Mexicano. Porque bueno, como te digo, en otros países ya desde hace muchos años este régimen es concebido como tal. Entonces, así nace. Y es precisamente lo que tú mencionabas hace un rato, antes de empezar. Precisamente ese conjunto de normas, ese conjunto de disposiciones y regulaciones que todos los servidores públicos deben sujetarse a ellas.
y de no sujetarse, también este derecho disciplinario prevé o nos establece, nos regula procedimientos para imponer sanciones en caso de que se acredite que los servidores públicos se desvían pues de estas obligaciones y prohibiciones contenidas precisamente en las leyes disciplinarias. Ok, gracias señor magistrado por este contexto. Una de las situaciones más cambiantes de los últimos años es que el día de hoy, de acuerdo al régimen, a toda la legislación que nos dice quiénes son la instancia competente, los actores, las etapas, pues es que los tribunales de justicia administrativa, denominados así de poco tiempo para acá, porque antes eran los tribunales contenciosos administrativos, el día de hoy tienen una competencia para identificar y llevar el proceso, substanciarlo y resolverlo en materia de faltas administrativas graves. Entonces, aquí surge una interrogante bastante importante. Lo trato de aclarar. El juez o el magistrado contencioso administrativo, pues al final del día es un abogado, es un experto en derecho. Eso es a lo que se comprometió. Sin embargo, usted sabe, señor magistrado, que las auditorías y el sistema anticorrupción, el proceso administrativo sancionador, podría comenzar incluso por una investigación, por una auditoría o por una denuncia anónima o con nombre. Aquí en el tema de las auditorías, señor magistrado, hay una interrogante que me llama mucho la atención. Las auditorías son cuestiones periciales, son cuestiones especializadas en finanzas y en contabilidad. Hay una situación aquí que me gustaría que usted me platicara cómo conviven, tanto usted como el resto de los magistrados, siendo abogados, y cómo nosotros como abogados debemos entender ciertos conceptos contables. Hay una pericial autorizada en el proceso que debemos entender. Me explico por qué. Hay situaciones que sabemos si A es B y eso como abogados identificamos si se cumple o no. Pero hay ciertas cosas como por ejemplo las auditorías de cumplimiento financiero, señor magistrado, que sí están reguladas por una ley, pero eso está muy ajeno al derecho en la práctica. Hay una situación en donde debemos identificar si en verdad o no hizo un manejo financiero y los abogados no sabemos identificarlo. Lo menciono porque si la auditoría es lo que motiva un proceso de investigación y en consecuencia de sanción, puede ser revertido. ¿Usted ha visto casos? ¿Cuál es su postura al respecto? Si podemos debatir o no, porque eso lo necesita saber el funcionario público. ¿Los resultados de una auditoría financiera podrían ser debatidos? ¿Yo puedo ofrecer mi propio dictamen para contrarrestar ese hallazgo de una auditoría? ¿O los informes de auditoría son sentencias anticipadas de los procesos, señor magistrado? Interesantísima pregunta, porque pues es algo que ha sucedido históricamente, no es de este régimen, es desde que se concibió el sistema de responsabilidades y que estas responsabilidades se han fincado históricamente a raíz de las conclusiones de las auditorías, no necesariamente por la conclusión de una investigación con motivo de una denuncia. La mayoría de casos de fincamiento de responsabilidades históricamente han sido como consecuencia de una revisión, ya sea interna o externa, ya sea de los entes de fiscalización interna, como lo son los órganos internos de control, o los órganos de fiscalización externa, como lo son las entidades de fiscalización superior, tanto federal como en los estados. Entonces, es importante eso que mencionas, porque de ninguna manera podemos considerar que una conclusión de auditoría ya es una sentencia previa condenatoria a un servidor público. Eso incluso violaría el principio de presunción de inocencia, que ahora pues con el nuevo sistema y con la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos y por supuesto toda la tendencia protectora de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sería inconcebible pensar que una conclusión de un auditor ya se constituya en automático en elementos suficientes para sancionar a un servidor público. Y quiero decirte además que precisamente por eso
las normas de auditoría prevén o contemplan un periodo de solventación. Y en ese periodo de solventación, el servidor público puede controvertir totalmente, absolutamente, todas las conclusiones a las que haya llegado el auditor en sus observaciones o en sus cuestionamientos. Y lo puede hacer con la metodología que considere más adecuada para presentar pruebas de descargo, que aquí sí son de descargo, contra las conclusiones del auditor. Si un auditor está presentando una pericial contable, como bien lo dices tú, y está determinando que hubo malos manejos de las finanzas públicas o del presupuesto, y lo está haciendo de manera unilateral, pues también el servidor público puede presentar todos los elementos que considere para contrarrestar esas conclusiones. Y todavía de ahí, después del periodo de solventación, ya sabrá el auditor si solventa o no. Y ya con el nuevo sistema, además, esa conclusión de auditoría tendrá que pasar a un área de investigación que sí, ahora sí ya está conformada por abogados. Y los abogados ya dirán jurídicamente y legalmente qué procede y qué no procede de las conclusiones de los auditores, que desgraciadamente muchas veces, y no es crítica para los auditores, pero pues es lo que ha pasado históricamente, muchas veces concluyen cosas que no tienen sustento jurídico. Entonces, ese filtro de la autoridad investigadora tiene que ser forzosamente un filtro jurídico para determinar si hay elementos o no para concluir con un informe de presunta responsabilidad administrativa. Si no hay elementos, entonces, pues con toda la pena, se le dice a los auditores que sus conclusiones no fueron suficientes para presumir alguna irregularidad a cargo de algún servidor público. Quiero decirte que el informe de presunta responsabilidad administrativa ya existía en el sistema anterior. Muy pocos lo saben, o solamente los que hemos operado el sistema de responsabilidades muchos años, lo sabemos. Los que se han metido a estudiar el Sistema Nacional Anticorrupción y este sistema de responsabilidades a partir del Sistema Nacional Anticorrupción, pues no tenían ni idea o no tienen ni idea de que este informe ya existía en la práctica. De hecho, este informe en el ámbito federal prácticamente era expedido por las áreas de auditoría. En el reglamento interior de la Secretaría de la Función Pública estaba dentro de las facultades del titular del área de auditoría el expedir el informe de presunta responsabilidad administrativa. Imagínate nada más qué incongruencia que este informe de presunta responsabilidad fuera expedido por un auditor y no por una persona que tenga expertise o que tenga el perfil de licenciado en Derecho, ¿no? Entonces, a partir de este sistema, pues sí, ya este informe sí debe ser expedido, debe ser filtrado de alguna manera por un área que es jurídica, eminentemente jurídica. ¿Y qué es lo que se va a determinar ahí, mi estimado Eduardo? Que los elementos que haya aportado el auditor encuadren con una de las faltas administrativas que están previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Si no hay manera de encuadrar medianamente, por lo menos medianamente en el IPRA, una de las faltas administrativas que está prevista en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, llámese en el catálogo de faltas no graves, que está en el artículo 49, o en el de las graves, que eso es mucho más difícil encuadrar, porque son tipos cerrados, que están contenidas a partir del artículo 52. Si no existen elementos de esas conclusiones, simple y llanamente no va a haber posibilidad, no va a haber lugar a que se emita un informe de presunta responsabilidad administrativa. Bien, eso que comenta el magistrado es importante. Cuando se refería al IPRA, nada más para que la audiencia lo tenga presente, el IPRA es una abreviatura producto del trabajo de la auditoría, que es el informe de presunta responsabilidad, o también hay otro que es el PRAS, promoción de responsabilidad administrativa, directamente desde ASF en la mayoría de los casos.
Entonces, ya ahorita que nos manifiesta usted que sí podemos desvirtuar eso, quiero externar este mensaje porque hay muchos funcionarios públicos que no lo saben, y también lo digo con bastante respeto, los auditores creo que en este país hay unos excelentes. Cuando lo pueden ver en nuestras entrevistas pasadas, todos llegan a una conclusión: las auditorías deben ser de calidad, con la intención de que podamos sostener ciertas irregularidades que se traducen en el beneficio de nuestro derecho a la administración correcta, a la buena administración pública. Entonces, ya que mencionábamos esto, magistrado, usted hablaba de encuadre, una especie de encuadre entre lo que la norma prescribe y lo que se acredite en un expediente, lo que obra en autos, dirían los abogados, ¿no? Que son lo que está acreditado, demostrado. Hay ciertos principios, señor magistrado, que rigen tanto el proceso como el juicio de reproche, es decir, el reclamo que le está formulando esta autoridad investigadora al funcionario público, ¿no? Hay mucha vinculación entre el derecho disciplinario y el derecho penal, porque coinciden, no sé si usted esté de acuerdo, señor magistrado, coinciden en que los dos son un juicio de reproche por haber transgredido una norma de orden público, para que definamos si hay o no cierta irregularidad. Lo menciono porque la Corte ha mencionado en criterios desde hace algunos bastantes años que los principios rectores del derecho penal garantista en nuestro sistema son aplicables con ciertos matices, hay que aclararlo, al derecho disciplinario mexicano. Se me ocurre pensar, el magistrado mencionaba que encuadre, ¿no?, un tema del principio de tipicidad, taxatividad, presunción de inocencia, derecho de audiencia, ¿no?, porque pues es un acto privativo de molestia. Entonces, señor magistrado, ¿cuáles son los principios que usted considera que deben tener todos los días presentes, tanto una autoridad investigadora, porque así como usted mencionaba, tal vez a los auditores no les gusta escucharlo, a veces sus informes están mal o sus hallazgos están mal, la autoridad investigadora también, desde una contraloría, lamentablemente, no identifica estos principios y hace violaciones procesales, que nosotros como abogados, pues muchas veces nos tomamos de ahí para decir, momento, no entremos en debate si incurrió en desvío de recursos o no, el proceso está mal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, señor magistrado, esos principios rectores del derecho penal que son aplicados como una garantía para los funcionarios públicos y los particulares que tienen un proceso de responsabilidad administrativa? Claro que sí, Eduardo. Mira, primero aclarar que no es lo mismo un informe de presunta responsabilidad administrativa que una promoción de responsabilidades administrativas. La promoción de responsabilidades administrativas es una acción que emite un órgano de fiscalización superior. Es una acción, una promoción que hace del órgano de fiscalización exterior hacia el órgano de fiscalización interior para pedirle que, si hay elementos, se inicie un procedimiento de responsabilidades, ¿verdad? En cambio, el IPRA es un documento que viene normalmente de las instancias fiscalizadoras internas. También, ahora en el nuevo sistema, la Auditoría Superior de la Federación y los órganos de fiscalización superior estatales tienen competencia para emitir IPRAs y de ahí turnarlos al Tribunal de Justicia Administrativa los asuntos en caso de faltas graves, ¿no? Entonces, sí es importante establecer esta diferencia porque el IPRA tiene características muy especiales en la ley, tiene requisitos esenciales mínimos, y los PRAS, como tú les llamas, que es la abreviatura de las promociones de responsabilidad administrativa por parte de las instancias de fiscalización superior, no tienen requisitos, no tienen un orden. Incluso te puedo decir tristemente que antes esas PRAS venían muy bien estructurados, venían muy bien señalados, y cada vez vemos los PRAS más desordenados, con menos elementos, con menos certeza, con menos contundencia. Y entonces, ¿qué está pasando? Que los órganos internos de control, cuando reciben estos PRAS por parte de las instancias de fiscalización superior, pues no tienen los elementos contundentes para emitir un IPRA que se convierta en un procedimiento disciplinario. Así tal cual, ¿eh? Okay.
A mí me tocó incluso como contralor desestimar algunos PRAs que recibí de cuentas públicas de la Auditoría Superior de la Federación y no les gustó a los colegas de la Auditoría Superior, y no solo a los colegas de la Auditoría Superior, me hicieron una auditoría de la Contraloría de la Función Pública y me cuestionaron el por qué cerré yo ese PRAS, y les di argumentos sólidos del por qué se cerró ese PRAS, y aún así me querían fincar responsabilidades. Cuando no hay elementos o no es contundente, no podemos estar citando de manera temeraria, y menos ahora con este sistema garantista. Y a eso voy a contestarte, pues, esta pregunta que me haces respecto de cuáles son los principios del derecho penal que son trasladados al derecho disciplinario. Todos los principios garantistas del derecho penal, como jus puniendi, son trasladables al derecho disciplinario, garantistas. Hay compañeros, hay colegas que yo estimo, pero que difiero de sus criterios, que trasladan no solo los principios, sino quieren equiparar delitos con faltas. Y entonces, al citar y al pretender generar dogmática en el derecho disciplinario, invocan el artículo 20, 21, 22, 23 de la Constitución, que se refieren a delitos. Las garantías del derecho disciplinario están en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en el título cuarto constitucional. Y por supuesto en el 14 y el 16, que son generales. Pero donde la Constitución habla de delitos, y donde la Constitución habla de faltas administrativas, habla de faltas administrativas. Y para eso hay una ley reglamentaria de una materia y una ley reglamentaria de otra. Y no debemos confundir que el derecho penal es un derecho de heterotutela. El derecho disciplinario es un derecho de autotutela. El propio Estado es el que le interesa que sus agentes, sus servidores públicos, cumplan con sus funciones. Entonces se autorregula para hacer cumplir a sus servidores públicos y que esos fines del Estado se lleven a cabo de manera ordinaria, sin contratiempos. Esa es la que denomina usted autotutela. Así es una autotutela, no es una heterotutela como en el caso del derecho penal. Entonces no debemos confundir delito con falta administrativa. Aunque ahora nuestros legisladores nos hayan puesto a batallar porque concibieron un cohecho administrativo y hay un cohecho penal, o desvío de recursos, peculados, etcétera, 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 las características de las faltas administrativas son distintas que las de los delitos. Y tan es así que las faltas administrativas, a pesar de que se parecen en el tipo, no son iguales, tienen algunos puntos específicos, algunas características específicas. Por ejemplo, en el tema del cohecho, en el servicio público, para efectos disciplinarios, con el simple hecho de que el servidor público haya pretendido obtener un beneficio indebido o haya exigido, es decir, no hay un resultado material, como es el caso del derecho penal, pero con el simple hecho de que haya exigido o haya pretendido obtener un beneficio indebido, con ese simple hecho el Estado castiga a ese servidor público por esa conducta. Eso en derecho penal no es posible porque no hay un resultado material, no hay una consecuencia de entrega de un recurso y recepción de un recurso, ¿no? O de un bien, etcétera, etcétera, a cambio de hacer algo indebido. Entonces, esa es la diferencia del derecho disciplinario con el penal. En el derecho disciplinario, a veces no se requiere un resultado material. Los bienes jurídicos que tutela el derecho disciplinario, si se quiere llamar así, como lo he debatido yo con algunos colegas penalistas, los bienes jurídicos son el patrimonio de los entes públicos, la hacienda pública y el buen funcionamiento del servicio público. Son esos bienes tutelados, pero que son genéricos,
No hay bienes jurídicos tutelados específicos como lo son en el derecho penal en cada delito en particular. Entonces, ¿cuáles son las garantías que se deben retomar? Pues ya lo dijiste tú, la presunción de inocencia, evidentemente la tipicidad, pero la tipicidad, por ejemplo, debemos entenderla en materia de faltas graves, distinta que en materia de faltas no graves, porque la tipicidad en materia de faltas graves es una tipicidad cerrada, y en materia de faltas no graves es una tipicidad abierta, ya interpretada en muchísimas tesis del sistema anterior, en donde señalaban claramente que esos conceptos, esos tipos abiertos, no violentaban el principio de tipicidad, porque se deben entender de una manera distinta que el derecho penal, esos tipos abiertos. Debe haber una remisión normativa, etcétera, etcétera, ¿no? En el ámbito de las faltas graves, pues sí, esa tipicidad debe ser muy similar a cómo se encuadra un delito. Ahí sí, para que vean, tendríamos que usar las reglas de tipicidad que se usan en el ámbito del derecho penal, ¿verdad? Por supuesto, otros de los derechos contemplados en nuestra Ley General de Responsabilidades, sin tenernos que remitir ni a pactos internacionales, ni a la Constitución en el apartado que habla de los delitos, es el principio de obtención lícita de la prueba. Cualquier prueba que se obtenga de manera ilícita dentro de la investigación o dentro de una auditoría, pues será nula de pleno derecho por el hecho, valga la redundancia, de haber sido obtenida de manera ilegal. Y esto lo tienen que entender los auditores, porque históricamente han estado mal acostumbrados a obtener pruebas de manera ilegal. Esa es una realidad. Y no lo digo por criticar, lo digo porque lo he vivido toda mi vida, como servidor público de Contraloría, como abogado defensor, y también ahora como magistrado, y además en los muchos años que tengo estudiando la materia. Desgraciadamente los auditores no obtienen pruebas muchas veces de manera lícita, y eso propicia que los procedimientos estén viciados de origen, y todos los vicios que tenga la auditoría van a trascender en la defensa del servidor público. Y eso evidentemente viola sus garantías, viola sus derechos humanos, y tendrá que ser revisado eso en el ámbito de la legalidad o en el ámbito ya de los tribunales federales cuando llegue hasta esas instancias, ¿no? Porque muchas veces, y hay que decirlo con esa contundencia, Eduardo, las autoridades disciplinarias ya traen una idea preconcebida de sanción. Los auditores ya traen una idea preconcebida de que el servidor público es corrupto o es ineficiente, y le quieren sacar observaciones por sacarle observaciones. Y muchas veces turnan los asuntos a las áreas de responsabilidades, y ya también en las áreas de responsabilidades, desde que citan, ya traen una idea preconcebida de responsabilidad. Entonces, ¿dónde está la imparcialidad que deben tener las autoridades, tanto administrativas que siguen procedimientos en forma de juicio, ¿no? Y que es prácticamente la misma autoridad la que investiga, sustancia y sanciona, aunque ya nuestra ley diga que están separadas las autoridades. Eso no es cierto, porque siguen dependiendo del mismo contralor. Autoridad. Es el mismo contralor el que revisa los cifras de la investigadora, el que revisa las conclusiones del auditor, el que revisa los citatorios del titular del área de responsabilidades, y el que acaba revisando la resolución final, que, como te digo, muchas veces hay una predisposición ya para sancionar. Y todavía peor, la ley les da todavía la posibilidad de ser revisores de sus propias determinaciones mediante el recurso de revocación, que es absolutamente inútil, porque todos los recursos de revocación prácticamente son confirmados por las autoridades, porque son las mismas que emitieron la sanción de origen. Entonces, difícilmente van a reconocer en un recurso de revocación pues que cometieron alguna inconsistencia durante el procedimiento, o que su sanción no está sustentada, ¿no?
Es cierto, magistrado, al final del día esa sanción, esa resolución no deja de ser un acto administrativo típico, normal, como lo vemos, y en los contenciosos administrativos lo veíamos. La revocación no sirvió para nada, era igualita, eran muy escasos los casos en donde no era. Entonces es importante ver esto para analizar si es conveniente o no que mantengamos estas diferencias o dejemos de decir que ahora ya hay cierta objetividad en una área y la otra cuando el jefe de todas las áreas es el mismo sujeto, ¿no? Y el que lo firma en muchas ocasiones también es consistente, ¿no? Entonces, ya que me mencionó esto, magistrado, gracias por esa nutritiva comentario. ¿Cuáles son los retos más grandes que usted considera para la cuestión del combate a la corrupción? Porque desde su trinchera, señor magistrado, la falta administrativa está asociada con una cuestión de desvío de recursos. No lo digo en el aspecto penal, voy a utilizar como lo define la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que alguien sea beneficiado con recursos públicos sin que tenga derecho a ello o justificación a ello, ¿no? Y eso pues, se traduce en que malversen nuestro dinero en el presupuesto, que de por sí es poco. Entonces, ¿qué usted considera que es necesario en el sistema anticorrupción, del cual todos los tribunales de justicia administrativa son una pieza y en muchas ocasiones pueden ser eslabones finales si no cae en un aspecto penal, que es una responsabilidad distinta? Pero en la cuestión de responsabilidad administrativa sí lo son. ¿Qué le hace falta a su juicio en esta cuestión del combate a la corrupción? Bueno, mira, antes de empezar a contestarte esta interesante pregunta que me haces, quisiera puntualizarte ahí un tema bien importante. Derecho disciplinario mexicano no significa combate a la corrupción. Hay que acotar eso. El derecho disciplinario de origen no está concebido como tal para combatir la corrupción. O únicamente no está concebido para combatir la corrupción. También está concebido para castigar indisciplinas en el servicio público, para castigar faltas por negligencia, por impericia, por descuido, no solamente para combatir la corrupción. Tiene una parte, y siempre la ha tenido, que está orientada hacia combatir hechos o actos de corrupción específicos, que son los más comunes en el servicio público. Y desde el catálogo de faltas de la ley anterior, la ley federal anterior, y desde la anterior de la anterior, ya estaban contemplados algunos supuestos que pues prácticamente regulaban el cohecho, aunque no decía cohecho, estaba regulado ya el cohecho, como un tipo abierto. Aunque no estaba regulado el desvío de recursos como tal, con esa denominación, ya estaba en alguna de las fracciones del artículo 8 de la ley anterior. Entonces, no todo el Sistema Nacional Anticorrupción es derecho disciplinario mexicano, ¿no? El derecho disciplinario es una partecita del combate a la corrupción, ¿no? Dos, va a ser bien importante para efectos del rediseño de este sistema que tomemos en cuenta las tendencias que nos están alcanzando en materia internacional. No sé si sepas, pero el año pasado, en el mes de agosto, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos determinó condenar al Estado colombiano, en el caso de Petro contra Colombia, a rediseñar todo su sistema disciplinario, porque consideró que el sistema disciplinario colombiano viola precisamente estos principios de autonomía del juzgador, estos principios de independencia del juzgador, y el diseño no garantiza que quien resuelve tenga independencia y autonomía, como ya te lo mencioné. Y ya hay una idea preconcebida de sanción desde que se inicia la investigación. Allá, la Procuraduría General de la Nación es la que sanciona a los servidores públicos, ya sean de libre designación y también a los de puestos de elección popular. A este señor que sancionan tenía un puesto de elección popular, pero el alcance de la sentencia es mucho más allá de las sanciones a los servidores públicos de puestos de elección popular.
el razonamiento y las determinaciones que toma la Corte para condenar a Colombia nos impactan a nosotros en México, porque nuestro diseño para faltas no graves sigue siendo igualito a como está en Colombia. Entonces, debemos entender que ya no es posible, para efectos convencionales, que sea la misma autoridad la que investigue, sustancie y sancione, y todavía tenga facultades para autorrevisarse. Ya no es posible un diseño de tal naturaleza, porque ya la Corte Interamericana ya se pronunció en un caso similar. Y entonces eso nos va a alcanzar tarde o temprano aquí en México. Debemos transitar hacia un modelo en donde sean tribunales autónomos los que resuelvan las responsabilidades de los servidores públicos y ahora también de los particulares. Es decir, y es mi propuesta, que sean los tribunales de justicia administrativa los que asuman esa competencia, no solamente para faltas graves, sino también para faltas no graves, para así poder garantizar que quien resuelva la causa sea un tribunal autónomo, independiente, con jurisdicción plena, para resolver y sin presiones de carácter político, y sin incluso a veces tendencias políticas para sancionar a determinados personajes, y no lo digo por lo que pasa actualmente, sino por lo que ha pasado históricamente desde la creación de la Secretaría de la entonces Contraloría General de la Federación y los siguientes nombres, y lo que ha pasado muchas veces en Contralorías estatales y municipales. Solamente así se garantiza que no se politice el tema de sanciones administrativas, el tema de sanciones disciplinarias, y que sea, insisto, un tribunal autónomo e independiente quien resuelva. Solamente así vamos a poder blindarnos ante un cuestionamiento que tarde o temprano nos va a llegar, porque ya hay un pronunciamiento de la Corte, y las sentencias de la Corte para todos los países firmantes, pues prácticamente se vuelven obligatorias. Si bien no hay una condena específica para México, pues sí, como dice el dicho, si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y es exactamente el caso, ¿no? Entonces, esa es una de mis propuestas. Por supuesto, en el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, Eduardo, hay muchísimas cosas que cambiar. Mira, por ejemplo, en el tema de los CPCs. Desgraciadamente, los CPCs se han estado constituyendo no con ciudadanos puros, sino con exservidores públicos que recientemente dejaron algún cargo y que no encontraron espacios dentro del sector público, y pues dijeron, pues ahí está el CPC, vámonos al CPC, ¿no? Cuando el origen de este Comité de Participación Ciudadana es que sean ciudadanos, que no estén contaminados por haber sido servidores públicos de manera reciente. Si no, pues se pierde la esencia de ciudadanización. Entonces, pues lo primero que hay que hacer es reformar el modelo para que los miembros del CPC por lo menos no hayan ocupado un cargo público en los últimos 5 años. Si no, pues estos CPCs van a seguir siendo para el chapulineo, ¿verdad? Bueno, eso es en cuanto al CPC. Por ejemplo, pues en cuanto a la función pública y las contralorías estatales, pues ya te decía yo, mi propuesta es que se queden únicamente como unidades preventivas e investigadoras. ¿Qué es lo que le ha faltado al sector público para fortalecer el combate a la corrupción? La prevención. Eso es lo que le ha faltado. ¿Y para qué sirve un órgano interno de control? Pues para prevenir. Y creo que la Secretaría de Función Pública y las Contralorías estatales se han enfocado más en lo que vende, que es sancionar, o que es ejercer actos de fiscalización, y se han olvidado de la parte preventiva, de la parte de prevención, que es fundamental para poder combatir la corrupción. Creo que es importantísimo que las Contralorías retomen su función preventiva para lograr así
todo el engranaje de combate a la corrupción, fortalecer la parte preventiva y que únicamente se queden como investigadores, para que los tribunales de justicia administrativa pasen a ser los tribunales competentes para sancionar faltas administrativas tanto graves como no graves. Y eso lo digo, y no hay tiempo para platicar a fondo, Eduardo. Lo digo también porque está mal diseñado el sistema de imposición de sanciones y el catálogo de sanciones de faltas no graves y faltas graves, y ahí se empalman las sanciones de faltas no graves con las sanciones de faltas graves. Entonces, con esto pues estaríamos evitando la concentración indebida de facultades. Eso ya te lo dije pues con toda contundencia, y me estoy basando no en una ocurrencia mía, me estoy basando en un criterio que ya está establecido por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de manera contundente y clara. Ok. Eso que menciona, magistrado, eso que mencionas trasciende bastante en cualquier estado, en cualquier municipio y en la federación, por una situación, usted mencionaba, no es parte de una ocurrencia mía, ¿no? Pues queda claro que no lo es, pero usted lo dice porque la voz de la experiencia habla, y trato de explicarlo. El magistrado ahorita menciona que hay una politización en las faltas administrativas no graves, por lo menos en esas sí estamos seguros, porque es el mismo secretario o secretaria de la Función Pública o Contraloría la que sanciona. Para nuestra audiencia que posiblemente no esté familiarizada del todo con la situación, cuando un funcionario público de un sexenio termina su sexenio, tiene entre 3 y 7 años de responsabilidad. Supongamos que el cambio de gobierno es también de partido. El partido lleva implícito pues un nuevo gobernador, y el gobernador una libre designación de su gabinete en un porcentaje importantísimo. Uno de estos sujetos, como podría ser la Contraloría, pues hay que decirlo como es porque lo hemos visto en algunas ocasiones, trae la encomienda directa de pues sancionar, pero ¿a quién va a sancionar? A los de la administración anterior que eran de un color distinto. Entonces eso no es posible, porque la politización hace que se exonere a algunos y se persiga a otros cuando se debe ser imparcial. Ahorita que mencionaba, señor magistrado, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay una situación que nos anticipa una pregunta que yo le iba a hacer. ¿Cuál era el papel protagónico del juzgador en el derecho administrativo disciplinario? Lo menciono, magistrado, porque un juez, al final eso es un magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, es un juzgador y tiene que verificar que los hechos existen y atribuir las consecuencias, en este caso, pues en función de que fue el responsable. Entonces, el día de hoy estamos en un contexto en donde el principio pro persona y la cuestión de la defensa de derechos humanos nos hace como abogados y como jueces que estudiemos mucho. Si antes estudiábamos mucho, hay que estudiar más. El ejemplo es ese precedente que dice, pues aunque México no sea parte de esa resolución, debemos acatarla, porque la Corte Interamericana es el último intérprete de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Por qué menciono esto? Porque comenzamos a ver en los tribunales, en las contralorías pasa poco, pero en los tribunales, invocación directa de estos tratados internacionales, y el magistrado también lo mencionaba. No tenemos que irnos a una situación de una convención o pacto internacional, sino lo tenemos en la Ley General de Responsabilidades. Mencionaba que el contralor tenga una función preventiva. Yo le pregunto, señor magistrado, no sé si coincida conmigo, usted fue contralor ya. Usted tuvo un papel apoyando al resto de sus compañeros, tanto de la Contraloría como de otras secretarías, porque hay un representante de usted que es el órgano interno de control en todas las entidades y dependencias. ¿Qué hace el órgano interno de control? Porque lo que hemos visto también en repetidas ocasiones es que yo soy secretario de Finanzas o secretario de Desarrollo Social, tengo una duda y el señor órgano interno de control me hace todo menos asesorarme. Entonces, si vamos a tener una situación preventiva limitada a la prevención en la Secretaría de la Función Pública, que me parece súper atinado y es lo correcto por una cuestión de objetividad, imparcialidad, que no pueden residir el que investiga con el que sanciona por una cuestión de derecho procesal,
Pues hay que comenzar a hacer los pasos. Ahorita el magistrado ya nos estaba alineando, poniendo algunos puntos sobre las IES, que los auditores hagan auditoría de calidad, que haya un abogado antes que revise los informes o las promociones. Ahorita comenta, pues señores contralores, comiencen a pedirle a sus órganos internos que sepan que no son enemigos del resto de sus compañeros en las otras secretarías o en las entidades. Están para apoyarlos, capacítenlos. Señor magistrado, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, capacítenlos en algo tan sencillo como son adquisiciones u obra pública, que muchos secretarios o subsecretarios, a veces en el último año de gobierno, todavía tienen duda de cómo se manejaba un proceso que era cotidiano y que lo firmaron por día. Entonces, esto es un tema bastante importante. Señor magistrado, cuéntenos, ¿qué papel tenemos que tener allá los magistrados, sus colegas, en este perfil nuevo para la defensa de los derechos y sancionar a quien se tenga que sancionar? Claro que sí, Eduardo. Pues mira, primero comentarte que no necesariamente lo que tú señalas en principio, de que es cuando acaba una administración y empieza otra, que hay cacería de brujas, como se le dice coloquialmente, y cuando hay cambio de colores. Yo te diría que esto no es un tema muchas veces ni siquiera de partidos políticos, sino de grupos. Y entonces llega un gobierno nuevo de otro grupo, y aunque sea el mismo partido, pues hay la búsqueda de a ver qué le encuentro para fastidiar a mi antecesor que no me cae bien, que no me apoyó en la campaña, que bla, 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 ¿no? El proyecto. Todo lo que conocemos. O sea, no es un tema ni que sea actual, porque no es actual desde toda la vida, ni que tenga que ver con un cambio de colores de un partido a otro. Muchas veces ni siquiera hay cambio y hay consignas para esos efectos, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que tú comentas, y coincido plenamente contigo, de que desgraciadamente muchas veces los contralores se convierten en los enemigos de casa, y eso es lo peor que puede pasar, y eso yo desde que era litigante hace muchos años, cuando publiqué mi primer libro con Porrúa, fui un crítico acérrimo de esa conducta de los contralores, de ser los enemigos de casa, y de no privilegiar precisamente la prevención. ¿No? Eso es un error gravísimo del contralor, porque de nada te sirve esperar a que se equivoquen con el ánimo de sancionarlos, porque finalmente no estás haciendo bien tu chamba de todas maneras. Los contralores no deben ser ni muy amigos de casa, pero tampoco enemigos, y ese es un grave error que han cometido muchos gobiernos cuando se nombra específicamente a un contralor para encontrarle algo al titular. Y entonces se la viven los 3, 4, 5 años que duran ahí de contralores, buscándole algo al titular y a sus colaboradores cercanos, en vez de coadyuvar con la institución para que sus procesos sean adecuados y para que no haya irregularidades. Ese es un grave error. Y que desgraciadamente, insisto, se ha cometido reiteradamente. No voy a mencionar ni un gobierno ni otro, porque todos los gobiernos de todos los colores han tenido aciertos y desaciertos, y hay muchos casos en donde se impone un contralor y se vuelve un caos porque el contralor se enemista a los 3 días con el titular y con el resto de su staff o de su equipo de trabajo, y entonces se vuelve eso terrible, una cena de negros, nunca hay colaboración, nunca hay comunicación, y entonces no se está cumpliendo con la función preventiva. Y por otro lado también está muy mal que se le permita a los titulares nombrar contralores a modo, eso tampoco debe ser. Cuando se nombra un contralor a modo y entonces el contralor le dice que sí a todo al titular, aunque esté mal, ¿no? Y no hay posibilidad de contrapesos, ¿no? Entonces, eso también está muy mal. Hay que buscar un equilibrio y sobre todo una profesionalización, mi estimado Eduardo.
que los contralores sean gente alejada de las cuestiones políticas, que no sea el que anduvo en campaña por ahí apoyando a determinado partido, el que luego nombren contralor en X dependencia o en X entidad, nada más porque apoyó la causa, pero no tiene ni idea de fiscalización, no tiene ni idea de responsabilidades, no tiene ni idea de prevención, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay que evitar, que los contralores sean gente que no cumpla con el perfil. Mientras que sea gente que cumpla con el perfil, pues si tiene alguna simpatía política, pues es muy válido. Pero primero, lo que se debe exigir es que cumplan con el perfil, que sea gente capacitada, que sea gente que conozca cómo fiscalizar. Porque además, para tener la calidad moral para fiscalizar y para exigir, pues debes conocer. Porque si eres improvisado y si no le sabes y te pones muy salsita con el titular, pues vas a quedar en ridículo. Es lo que pasa muchas veces con muchos contralores, desgraciadamente. Es una realidad. Entonces hay que profesionalizar, primero que nada. Y segundo, hay que buscar un mecanismo para que se nombren contralores ni a modo, ni tampoco contralores enemigos de casa. Porque eso no funciona. Está probadísimo que los contralores enemigos no funcionan porque lo único que generan es terror en la operación. Lo único que generan es que los servidores públicos ya no quieren firmar nada, dejen dinero sin usar porque dicen, mejor lo regreso porque si firmo esto me van a fincar responsabilidades. Y los contralores deben asumir su función preventiva. De ninguna manera irse por la tangente o no dar una opinión o no acompañar a la institución en sus procesos. Esto es una irresponsabilidad de los contralores cuando no asumen su papel preventivo. Hay que fortalecer ese papel y hay que profesionalizar. Valiosos sus comentarios en este tema. La existencia de una sanción en una entidad o dependencia es demostración que falló el órgano de prevención ahí, y tristemente no lo ven así. Creo que es una muy buena puntualización en este sentido. Estamos próximos a terminar con la parte, señor magistrado. Por cierto, usted mencionaba que tal vez no tengamos el tiempo. Terminemos esta y usted es invitado permanente, señor magistrado, ya sea para que nos lo mencione en un artículo de opinión de la revista, como lo hizo de manera formidable en su tema de ejecución de faltas administrativas no graves, o en otra entrevista o en el foro correspondiente. No se preocupe, señor magistrado. Todo el tiempo que tú me digas, o sea, si la charla sigue, mi estimado Eduardo, lo seguimos todo el tiempo que tú quieras, yo no tengo ninguna prisa. Qué amable, señor magistrado, es usted bastante cortés. Mire, señor magistrado, la siguiente pregunta era una situación de la ley aplicable. El día de hoy no podemos sacar una conclusión de un libro de texto, de teoría, sino siempre hay que verlo en la práctica y tener los dos elementos. El día de hoy, si yo tengo un proceso de responsabilidad administrativa, lo substanciarán con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por lo general. Sin embargo, hubo bastante controversia, señor magistrado, en colegiados, en plenos de circuito y en la Suprema Corte sobre una contradicción. ¿Cuál es la ley aplicable? ¿La Ley General de Responsabilidades Administrativas o la Ley Federal de Responsabilidades o la Ley Local de Responsabilidades Administrativas y la municipal, por supuesto, cuando el presunto acto se llevó a cabo antes de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades? Porque unos comenzaron a decir que la Ley General de Responsabilidades solamente después del 19 de julio de 2017. Entonces, esto causó bastante controversia. Ya tenemos un criterio de octubre del año pasado, señor magistrado, donde la segunda sala resolvió. A algunos no les gustó nada, a otros les encantó. La situación fue bastante contradictoria cuando veíamos las auditorías. Las auditorías decían, es que esa auditoría empezó antes de esa fecha. Sí, pero también había otro tema. La auditoría verifica cuestiones sustantivas y hay criterio de corte que la retroactividad de la ley no aplica para las adjetivas, solamente para las sustantivas, y el criterio o la norma que se analizaba era un tema de norma sustantiva que no había incertidumbre sobre cuál aplicar.
Entonces, hubo bastantes preguntas en este aspecto. Señor magistrado, ¿nos podría ilustrar en este tema de cuál es la ley aplicable cuando la falta se consumó antes del 19 de julio de 2017? Claro que sí, Eduardo. Pues mira, como tú mencionas, efectivamente eso ya se resolvió. La Corte ya el año pasado sesionó la contradicción de tesis 103, si mal no recuerdo, y resolvió que se debe aplicar el esquema mixto. Yo, en lo particular, no estoy de acuerdo con ese criterio de la Corte, con todo respeto para los ministros que emitieron ese criterio. No coincido por la simple y sencilla razón de los propios argumentos que expone la misma ejecutoria. Son sistemas incompatibles, y al ser incompatibles no podemos tomar los aspectos adjetivos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y los sustantivos de la ley federal en materia federal o de las leyes locales en materia local. No se pueden tomar así, y en la práctica va a empezar a generar muchísimos problemas, por la simple razón de que son sistemas incompatibles. Entonces, la retroactividad de las leyes procesales, efectivamente, está claro, pues, que se tiene que tomar en cuenta de manera distinta que una ley sustantiva. El problema de este sistema de responsabilidades es que la parte adjetiva y la parte sustantiva están vinculadas totalmente. Entonces, no es lo mismo que se haya transitado de un Código Federal de Procedimientos Penales a un Código Nacional de Procedimientos Penales, que es un código estrictamente procesal, que se haya transitado de una ley federal de responsabilidades administrativas a una ley general de responsabilidades administrativas con paradigmas distintos, con competencia de autoridades distintas, con figuras distintas, con alcances distintos, y además el análisis que hace esta sentencia de contradicción incorpora la investigación como parte del procedimiento, y eso es un error. La investigación no forma parte del procedimiento. El procedimiento es muy claro que inicia con la admisión del IPRA, con la calificación de la falta. Hay dos momentos en la ley, pero es muy claro en qué momento inicia el procedimiento. El procedimiento no inicia con el inicio de la investigación. Inicia en el momento en el que se imputa al servidor público ya una probable responsabilidad. Cuando se inicia una investigación, no hay una metodología más que los estándares internacionales que deben llevar las investigaciones, pero la investigación no tiene etapas, no tiene circunstancias que se deban seguir en forma de un juicio. Entonces, no forma parte del procedimiento, y de ahí parte el error. Mira, yo creo que esta determinación que toma la Corte, la toma de alguna manera también, porque ya para cuando se resolvió este asunto, había más de 12,000 o más asuntos híbridos ya iniciados, y si se hubieran pronunciado del otro lado, que era lo más lógico, se iban a caer esos miles de asuntos. Muchísimos. Con la respectiva impunidad que eso iba a generar. Por eso es que creo que se orientaron más los ministros, que además fue una votación dividida 3-2. Por eso es que se orientaron estos ministros hacia ese criterio y no hacia el otro, que pues ya venía más o menos marcando tendencia, porque es el criterio lógico. Entonces, desgraciadamente, ahora estamos viendo asuntos en donde se aplica la parte sustantiva de una ley y la parte procedimental de otra. Pero eso está empezando a generar problemas terribles, porque hay quien interpreta, por ejemplo, que la prescripción es un aspecto procesal. Entonces están queriendo estirar la liga a 7 años cuando la ley anterior era de 5. Y pues eso está muy equivocado, porque pues la prescripción es una figura
sustantiva, no es una figura procesal. Y no le puedes aplicar en perjuicio al servidor público una retroactividad en la prescripción, porque entonces le estás violando derechos humanos. Lisa y llanamente, así, tal cual, ¿no? También hay otro problema, Eduardo, en cuanto a la sustitución de las autoridades. ¿Por qué? Porque como hay un cambio de paradigma de las autoridades, entonces, ¿quién va a resolver y quién va a atender los asuntos en donde no había competencia en el momento de la consumación del hecho irregular? Sí, orgánicamente no estaban diferenciados la autoridad investigadora con la substanciadora. Te pongo un ejemplo. Entonces, el Tribunal de Justicia Administrativa puede sancionar una falta grave cometida antes del 19 de julio de 2017. Desde mi punto de vista, no lo es, porque el Tribunal de Justicia Administrativa no estaba creado para esos efectos, no tenía esa facultad antes del 19 de julio. Y entonces, constituirte como autoridad sustituta, un tribunal constituirse como autoridad sustituta y sancionar una falta previa al 19 de julio de 2017, violaría el 14 constitucional. La competencia es el elemento nuclear para la validez de los actos de cualquier autoridad. Eso es lo que nos va a meter en problemas. Sustituto según quién, cuando la ley era clara, pero ahorita no es una cuestión de una ley, va a ser un razonamiento. Eso nos va a meter en aprietos. Así es. Entonces, en la práctica, es donde verdaderamente se va a empezar a batallar y seguramente va a haber desbordamientos de interpretación de esta contradicción de tesis y se van a empezar a cometer arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos que tarde o temprano van a caer otra vez en la Corte y la propia Corte va a tener que replantear su propia determinación para matizarla o para orientarla hacia una cuestión más específica que regule ya particularidades que están todavía muy en el aire, ¿no? Así es, magistrado. Ya una vez mencionado cuáles son los matices del nuevo sistema de derecho disciplinario, o la ley como quedó en el derecho disciplinario en México, cuéntenos si por usted es conocido, porque son muy escasos, o por lo menos por mí conocido, señor magistrado, sanciones a particulares. En el día de hoy, un particular, me imagino un beneficiario de un programa social, un proveedor, un contratista, es escéptico que le pueda alcanzar la justicia en muchas ocasiones, cuando el librito dice otra cosa. ¿Usted ha identificado, señor magistrado, sanciones a particulares en esta vertiente de las faltas administrativas concretas de la ley general? ¿Y de qué trataban? Para una cuestión de contextualizar y prevenir esos supuestos. Mira, interesantísima pregunta, porque yo soy un crítico acérrimo de este régimen de particulares contemplado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El derecho disciplinario históricamente ha sido concebido para sancionar a los agentes del Estado. Entonces, este régimen de particulares, incluido en la Ley General, vendió muy bien cuando se creó esta ley, pero está mal concebido ahí. A los particulares se les debe sancionar en una ley especial, no en una ley disciplinaria de los servidores públicos. Y si tú revisas este sistema de particulares, en un 80% está duplicado con el régimen de derecho sancionador común que tiene la Secretaría de la Función Pública, contemplado en la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obras Públicas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con este régimen de particulares? Que en el ámbito federal, la Secretaría de la Función Pública se está quedando con todos los asuntos y está sancionando particulares cuando los mismos hechos por los cuales sancionó la Secretaría de la Función Pública en el ámbito de la Ley de Adquisiciones se constituyen como falta grave en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Pero ellos prefieren quedarse los asuntos para sancionar ellos y pues eso vende bien. Sin embargo, ya estamos viendo que muchas de esas sanciones que han estado imponiendo
no pasan la revisión de la legalidad y se les están cayendo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque no están bien impuestas. Entonces, este sistema de responsabilidades de particulares es retomado de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas de 2012. Es una ley que pues prácticamente se publicó y tuvo muy poca vigencia y muy poca aplicación, y que de ahí retoman, si tú lees el artículo 8 de aquella Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, vas a encontrar mucha similitud con las faltas de particulares. Muchísima similitud. Se retoma de ahí. Entonces tenemos un sistema duplicado y poco eficaz. Me ha tocado ver pocas sanciones a particulares, y las pocas sanciones que se han puesto a particulares en términos de la ley de responsabilidades, me ha tocado ver algunos casos en los que se ha sancionado de manera indebida a particulares que incorporaron en el régimen sin estar en el régimen. O sea, porque en el momento del análisis se confundieron y pensaron que sí estaba este particular dentro de los supuestos, pero resulta que no estaba, ¿no? O con sanciones francamente ridículas y menores, ¿no? Yo no sé de un solo caso, por ejemplo, en el que se haya sancionado a una empresa, ¿no? A una persona moral. Porque además, la propia ley establece requisitos sólidos y fuertes para poder sancionar una empresa en materia de responsabilidades administrativas, y están en el artículo 24 y 80 y feria, pues, de la ley general, en donde te dice que para poder sancionar a una empresa se tiene que acreditar que la empresa se benefició de los actos de corrupción. En cambio, en el ámbito del derecho sancionador común, es decir, el de la ley de adquisiciones, se puede sancionar sin problema a las empresas y hasta inhabilitarlas por 5 años, y no se requiere este requisito tan estricto como lo prevé la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces, de nada sirve que ahí esté si se limita esa cuestión, y no hay posibilidad de imponer sanciones a las empresas si la autoridad no le prueba a la empresa como tal, como persona moral, que tuvo beneficios indebidos como corporativo, como empresa, a raíz de la conducta irregular de sus representantes, ¿no? Entonces, ese es un sistema que también habría que revisar, y yo considero que vale la pena que solamente esté regulado en una sola ley, y que a los particulares que cometan actos de corrupción se les sancione, pero se les sancione no con base en las mismas reglas o en la misma ley que se sanciona a los servidores públicos, sino que tengan un sistema especial de particulares, y que sea uno solo, que no se duplique con los que contemplan estas normas de compras, ¿no? Ok, bastante interesante la cuestión de homologar, quitar, porque no todas las leyes de adquisiciones y obras en el país son iguales, quitar del capítulo de sanción a particular para hacer una sola ley especial, general. ¿Quién, en su propuesta, señor magistrado, la cual desconocía, por cierto, quién sería el órgano competente para investigar y sancionar a los particulares en esta concepción? Perdón, se me silenció. Bueno, los órganos competentes para investigar deben seguir siendo las Contralorías. Okay. Debe seguir siendo también la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior. Debe seguir siendo. Okay. Pero la autoridad resolutora también tiene que ser, siempre, Eduardo, un tribunal autónomo. Y nos pasa con el tema de las sanciones a particulares de las leyes de adquisiciones, por lo menos en el ámbito federal, que pues es la misma secretaría la que investiga, sustancia el procedimiento y resuelve. Entonces también hay una predisposición para la sanción, y no es un tribunal autónomo el que resuelve a raíz de lo que investigó y determinó una autoridad investigadora. Entonces, por supuesto
que en cuanto a competencia también deben ser los tribunales de justicia administrativa los que sigan sancionando, pero que sea solamente un solo régimen, que se sustituya el régimen de particulares en las leyes de compras y que únicamente se establezca en una ley especial anticorrupción de particulares estas prohibiciones y se establezca un procedimiento específico para ellos. Me parece que es una muy buena idea, ojalá la tomen los legisladores. Desconozco si ahorita ya está en blanco y negro para una cuestión de su discusión, pero sería bastante bueno tenerlo, ¿no? Esa situación. Usted comentaba, magistrado, que no conoce... Bueno, porque es una propuesta mía, y pues muchos dirán, ¿y este loco qué? No, señor magistrado, pues entonces a escribirla, señor magistrado, para el beneficio de las compras imparciales y no cargadas y la competencia equitativa ahí en las contrataciones públicas. Y usted mencionaba que desconocía si por usted no eran conocido una sanción importante o con una sanción importante a las empresas. Yo también lo desconozco en el sistema, pero curiosamente, usted hablando de regímenes especiales, el año pasado la Comisión Federal de Competencia Económica multó con una cifra estratosférica por una licitación a unas farmacéuticas, por ponerse de acuerdo en alguna situación del precio y repartirse el mercado, ¿no? Una práctica monopólica absoluta, si no mal recuerdo. Entonces, ese es un ejemplo que son órganos especializados distintos a pues una Contraloría la que va a andar poniendo una sanción histórica para los particulares. Señor magistrado, sin más preguntas hasta el momento, me gustaría que usted me mencionara su conclusión de la charla, su mensaje para la audiencia y por supuesto sacarle el compromiso para las próximas reuniones, porque este foro es para usted, para gente con la capacidad y con el historial de personas como usted. Muchas gracias, ¿no? Pues es un placer estar con ustedes nuevamente. Gracias por la invitación. Creo que pues hay muchas propuestas que hacer, no nos alcanzaría el tiempo para hacer conclusiones. Ya yo he tenido oportunidad de escribir en distintas revistas varias propuestas respecto a este tema y otros, como te ha constatado a ti en el caso del INDIFIN. Y bueno, pues yo creería que pues hay mucho todavía que explorar en este sistema nacional anticorrupción y mucho que mejorar, mucho que mejorar. Este tema, por ejemplo, que mencionas de las prácticas monopólicas, también se pudo haber replicado esto como una irregularidad para efectos administrativos, porque está prohibido ponerse de acuerdo para que alguien gane, ¿no? Entonces, hay que tener el ojo claro en los casos prácticos que nos ha tocado vivir, para de ahí proponer cambios. Mira, se publicitó por todos lados que hubo una sanción en contra del hijo de un director de una paraestatal, que supuestamente vendió caros unos productos farmacéuticos, y a la postre, esa sanción fue declarada nula por parte del tribunal. También se publicitó una sanción a unas empresas de un ex delegado federal de un estado del occidente, y a la postre también esta persona sancionada impugnó y el tribunal determinó que esas sanciones eran ilegales. Entonces, no se trata de estar imponiendo sanciones por imponer, se trata de afilar el hacha y poner sanciones que aguanten una revisión de legalidad. Poner sanciones que sean ejemplares, pero que no sean temporales, que sean ejemplares porque se sostengan, porque cuando se impugnen, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los tribunales de justicia administrativa de los estados, al revisar la legalidad de estas sanciones, constaten que efectivamente las contralorías respetaron garantías de audiencia, garantías procesales, tipicidad, obtención lícita de la prueba, derechos humanos,
y que la sanción se haya emitido con una fuente obligacional, es decir, que el servidor público tenía efectivamente a su cargo eso que se le imputó. Entonces, desgraciadamente, y no es de ahorita, no es de ahorita, es históricamente, y lo he criticado no de ahorita, desde mis libros de hace más de 10 años, históricamente se imponen muchísimas sanciones, pero se sostienen muy poquitas. Se sostienen muy poquitas porque cuando se van a una revisión de la legalidad, ahí es donde los tribunales determinan que no está bien impuesta. Y si antes con un régimen como el que tuvimos 20 años, que era más laxo, se declaraban nulas estas sanciones, imagínate ahora con un régimen garantista como el que tenemos. Entonces, va a ser una parte fundamental, pues un cambio de chip, un cambio de ideología, y ¿sabes qué? También hacer una reingeniería de las instituciones y de sus cabezas. No podemos seguir permitiendo por ejemplo, que las auditorías de fiscalización superior no estén conformadas por personal profesional y técnico, sino por cuotas políticas, porque pues este cuate me apoyó cuando yo estuve sin chamba y me dio chamba allá, y entonces ahora le voy a dar chamba a su hijo porque él me apoyó, o pues esta persona que fue legislador en aquella legislatura y me apoyó para mi nombramiento, entonces ahora le voy a dar chamba acá, y sin ninguna capacidad técnica y solamente compromisos políticos. Las áreas de fiscalización no pueden ni deben estar conformadas por gente que tenga vínculos partidistas, o que hayan sido legisladores, o que tengan algún vínculo con actores políticos que pudieran orientarlos hacia una toma de decisión indebida. ¿Me explico? Entonces hay que profesionalizar, al igual que en las contralorías, también en las auditorías, tanto la federal como las de las entidades federativas, hay que profesionalizar y garantizar esos candados para que quien ocupe las titularidades y quien ocupe las auditorías, como les dicen, especiales, sean profesionistas con capacidad técnica probada y que sepan de fiscalización. Que sepan de fiscalización, eso es lo más importante. Que sepan de fiscalización, que no estén ahí nombrados por compromisos políticos. Es una crítica que francamente no le estoy dirigiendo a nadie. Sí soy crítico, porque siempre lo he sido y no lo voy a dejar de ser, porque además todo se vale en este tipo de foros académicos, y no está esta crítica dirigida a nadie, simplemente es una opinión para fortalecer las instancias de fiscalización. No debemos permitir que se politicen estas instancias de fiscalización y que se nombre gente con verdadera capacidad técnica, más que cualquier otra cosa. ¿Cómo ves? Y entre otras muchas cosas que podríamos seguir platicando, pero bueno. Excelente. Está un placer, sus comentarios son muy valiosos, es una plática bastante aportativa para nuestra audiencia, por lo menos para su servidor lo es bastante, es un gusto. El magistrado Gándara es todo un caballero y un profesional en este tema, ha sido un placer esta conversación. Usted mencionaba que esta crítica, tenemos que criticarnos para saber cómo mejorar, y dice que no la dirige a todos. Usted no lo dice, yo aquí lo agrego, no la dirige a todos porque no hace falta. Casi todos les aplica esta situación de politizar. Las instituciones le pertenecen a la ciudadanía, no son una cuestión de cuotas. Entonces, bastante en la cuestión de régimen de responsabilidades administrativas de los funcionarios, hay más dudas que respuestas, el litigio nos lo demuestra, y poco a poco se tendrá que ir apuntando a perfeccionar esto. Prestémosle atención a las personas que saben de esta materia, como el magistrado, y gracias
por vernos y regalarnos este tiempo. Este programa es para todos, se extiende la invitación. Muchas gracias, señor magistrado, a nuestra querida audiencia. Próximamente estaremos con un invitado de esta alta calidad como el del día de hoy. Gracias a todos. Muy amable, muchas gracias. Gracias.